Bienvenidos de nuevo a otra historia en Historias de Familia Rota. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. La casa olía a salvia y a pavo asado, el tipo de calidez que debería haber prometido consuelo. Me dirigía por el pasillo hacia la habitación de invitados cuando me di cuenta de que la puerta del estudio estaba ligeramente abierta. La voz de mi padre se filtraba por la rendija. Baja pero firme. Tu hermana. No vale un centavo por lo que ha hecho. Por un segundo, pensé que había oído mal. Luego siguió la suave respuesta de Nathan. Incierta, casi de disculpa. Me quedé helada, con el pulso martilleando en mis oídos. Desde mi ángulo, apenas podía vislumbrar la curva del hombro de mi madre mientras se cernía junto a la ventana. Richard barajaba papeles en su escritorio. Nathan estaba sentado, encorvado, en el sofá, pero fue Silvia quien giró la cabeza primero. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la estrecha abertura. En lugar de sorpresa o vergüenza, me ofreció la más mínima sonrisa, como si hubiera estado esperando que yo lo oyera. La sonrisa me vació por dentro más que las propias palabras. Me dijo todo lo que había temido pero nunca había querido creer, que mi lugar en esta familia había sido silenciosamente revisado. Mi valor, tasado y desestimado, todo sin mi voz en la habitación. Retrocedí hacia las sombras, cada recuerdo de trofeos ignorados y elogios aplazados colisionando en una única y afilada verdad. La casa se sentía más fría a pesar del fuego que ardía en el hogar, cada retrato en la pared recordándome que rostros siempre había importado más. Para cuando llegué a la habitación de invitados, mis manos temblaban tan violentamente que apenas pude cerrar la puerta. Me senté en el borde de la cama, mirando el insípido edredón floral, los sonidos de las risas de abajo subiendo, como si nada se hubiera roto. Pero algo se había roto, y sabía que no dormiría esa noche. El sueño se negó a venir y, en su lugar, mi mente divagó hacia atrás a través de los años, haciendo un recuento de momentos de la infancia que ahora cobraban un sentido terrible. Nathan siempre fue el centro de atención cuando llegó a las finales de debate en su penúltimo año. Mis padres cruzaron el país en avión sin dudarlo. Esa misma semana, yo me había clasificado para el campeonato estatal de matemáticas. Fui sola con mi profesor, mis padres me despidieron con una sonrisa educada y un recordatorio de que Nathan necesitaba más su apoyo. Tú estarás bien, decía siempre mi madre, con un tono amable pero displicente, como si la independencia hubiera sido mi estado natural en lugar de una condición impuesta por la negligencia. Aprendí pronto que el reconocimiento era un recurso que se asignaba con moderación y rara vez a mí. Había una excepción, mi abuela, Ellen. Vivía en un pequeño bungalow de estilo craftsman al otro lado de la ciudad, una casa que olía a lavanda y a libros viejos. Los fines de semana, extendía extractos bancarios sobre la mesa de la cocina y me explicaba los misterios del interés compuesto y los bonos de ahorro. La independencia financiera es libertad, dijo más de una vez, con voz firme y una mirada más aguda de lo que nadie le atribuía. Mientras Nathan se quejaba de que esas visitas eran aburridas y a menudo se quedaba en casa, yo absorbía cada palabra. Cuando falleció durante mi último año, me dejó $15,000, destinados específicamente a mi educación en la lectura del testamento. Capté la rápida mirada que mis padres intercambiaron, algo quebradizo en sus expresiones. Más tarde, mi madre comentó, casi casualmente, tu abuela siempre te favoreció, convirtiendo lo que había sido un regalo en una cuña. Esa herencia se convirtió en mi billete de salida, aunque incluso entonces se reformuló como un desequilibrio. Nathan recibió matrícula, alojamiento e interminables asignaciones. Yo estiré el regalo de Ellen entre becas y trabajos a tiempo parcial, aprendiendo a vivir con márgenes tan ajustados que cortaban. Tumbada despierta en la habitación de invitados ahora, me di cuenta de que Ellen había hecho más que darme dinero. Me había entregado herramientas que mis padres nunca tuvieron la intención de que tuviera, el conocimiento para valerme por mí misma. Mientras apretaba las palmas de las manos contra el edredón, supe que esas lecciones estaban a punto de convertirse en mi única defensa, porque la cuenta que una vez había llamado familia acababa de declararme insolvente. Northwestern fue el primer lugar donde me sentí invisible y libre al mismo tiempo. Invisible porque a nadie allí le importaba el apellido Albrecht, libre porque, por una vez, podía definirme por números en un libro de contabilidad en lugar de por un papel asignado en la mesa. La herencia de Ellen cubrió la matrícula y los libros de mi primer año.
Después de eso, lo completé con becas, trabajo-estudio en la biblioteca y clases particulares de cálculo los fines de semana. Me acostumbré a contar cada dólar 2 veces, no por miedo, sino por orgullo. En casa, Nathan había elegido la USC. Mis padres pagaron la factura íntegramente, justificando el gasto con palabras que todavía podía oír: necesita el entorno adecuado para tener éxito. Su entorno adecuado era un apartamento cerca de la playa y un coche nuevo en la entrada. El mío era una residencia con la pintura desconchada, turnos en el comedor y libros de texto comprados de segunda mano y revendidos por dinero. Después de graduarme, me mudé al este, a Chicago, aceptando un puesto en una empresa de consultoría financiera. Mi apartamento en Lincoln Park apenas tenía 700 pies cuadrados, pero era mío. Cada mueble que compré de segunda mano y restauré se sentía como una declaración. Construí mi vida ladrillo a ladrillo. Mi fondo de emergencia creció lentamente, luego de forma constante. Siguieron las contribuciones para la jubilación y finalmente, una cartera de inversiones que superó incluso a la de algunos de mis colegas mayores. Pero la disciplina no borraba la obligación. Cada mes, sin falta, transfería $500 de vuelta a Portland. Había comenzado años antes, durante lo que mi padre llamó una ralentización temporal en el negocio de la construcción. Me dije a mí misma que era mi contribución, una prueba de que todavía pertenecía a la unidad familiar. A pesar de la distancia, incluso después de que la empresa se recuperara, las transferencias continuaron sin cuestionarse. Entonces lo consideraba un deber, como si mi independencia tuviera que ser subsidiada por una atadura. Esta noche, sentada en la habitación de invitados con las voces de mis padres todavía resonando en mi interior, lo vi de otra manera. El dinero que había enviado todos esos años era más que una obligación. Era combustible para una máquina que ahora afirmaba que yo no valía nada en absoluto. Se suponía que la cena de Acción de Gracias era una celebración, pero en mi familia siempre se sentía más como un escenario. La mesa brillaba con copas de cristal y plata pulida a la perfección, cada detalle cuidado por mi madre. Había ensayado cómo se lo diría, como Michael me había pedido que me casara con él, como el anillo era exactamente lo que quería, sencillo y elegido con esmero. Esperé el momento adecuado, pero antes de que pudiera terminar la frase, Nathan se aclaró la garganta y se lanzó a describir su última idea de startup. Mi padre se inclinó hacia adelante de inmediato, con los ojos iluminados, acribillándolo a preguntas sobre el crecimiento del mercado y el capital de riesgo. Mi madre puso su mano sobre la de Nathan y sonrió con orgullo, como si la propia comida hubiera sido preparada en honor a su visión. Cuando lo intenté de nuevo, mencionando suavemente mi compromiso, las palabras cayeron en el vacío. Silvia me miró brevemente, sus labios curvándose en esa leve sonrisa que había llegado a conocer demasiado bien. Era la sonrisa que me decía que me había oído, y también que ya había decidido que el tema no merecía atención. La conversación volvió a centrarse en Nathan, y mi noticia se desvaneció como un tenedor caído bajo la mesa. Horas más tarde, mientras la casa se sumía en el silencio de la noche, pasé por delante del estudio. La puerta estaba de nuevo entreabierta. La voz de Richard era firme, segura. El negocio, la casa, el fideicomiso. Todo irá a parar a Nathan. Ya está estructurado. Ella no necesita nada de eso. Contuve la respiración, con el corazón martilleando contra la pared de mi pecho. A través de la estrecha abertura, vi a Nathan asentir, incómodo pero en silencio. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, su reflejo atrapado en el cristal. Se giró, me vio allí y me miró a los ojos sin sorpresa. Y entonces sonrió, la misma sonrisa cómplice que me había silenciado en la cena, antes de volverse como si mi exclusión siempre hubiera sido parte del plan. Me deslicé de nuevo hacia el pasillo, con el eco de su sonrisa ardiendo más que las palabras de mi padre, sabiendo ya que no podía dejar que la noche terminara sin abrir cada libro de cuentas que habían intentado mantener oculto. La casa estaba a oscuras, excepto por la tenue luz de la habitación de invitados, donde me senté con el portátil sobre las rodillas. Debería haber estado durmiendo, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de mi madre, esa silenciosa confirmación de mi anulación. En lugar de descansar, abrí las carpetas que había llevado conmigo a través del país, los meticulosos registros que siempre guardaba, transferencias bancarias, resúmenes de cuentas, recibos escaneados. Al principio, me dije que solo los estaba revisando para distraer mi mente.
Pero a medida que pasaban las horas, la historia de mi vida comenzó a desplegarse en números que hablaban más alto que cualquier brindis festivo. Línea tras línea mostraban las transferencias mensuales, $500 sin falta, que se remontaban a casi 7 años. $42.000, transferidos fielmente a una cuenta familiar que ahora sabía que no tenía nada que ver con ralentizaciones temporales. Me desplacé más abajo y me quedé helada al ver otra entrada, $8.000, sacados directamente de la herencia que Ellen me había dejado. La cuenta había sido vaciada 3 años antes, disfrazada de inversión familiar. Lo rastreé hasta el lanzamiento de la aplicación de Nathan, esa que fracasó antes de que la tinta se secara en sus lustrosas tarjetas de visita. Nadie me había preguntado. Nadie me lo había devuelto. Luego vino la violación mayor. Encontré documentos de préstamo vinculados a la empresa de construcción de mi padre, con la sección del aval llevando mi nombre, mi historial de crédito, mi estabilidad aprovechada sin mi conocimiento. Recordé haber firmado una pila de formularios de seguros una visita de Navidad, sin darme cuenta de lo que se había deslizado dentro. La revelación me heló más que el aire de noviembre que se colaba por la ventana. Empecé a teclear, página tras página. Catalogué no solo el dinero, sino los momentos, el campeonato al que asistí sola, las becas por las que luché, las cenas donde los bocetos o las ideas de Nathan eclipsaban cada uno de mis logros. 7 páginas en total. Un registro del desequilibrio de toda una vida. No era para ellos. Era para mí. La prueba de que no lo había imaginado. Evidencia que podría resistir las negaciones que sabía que vendrían. Para cuando la primera luz se abrió paso entre las persianas, me dolían las manos de tanto teclear, pero mi mente estaba clara. Había hecho el recuento, y el saldo era final. La única tarea que quedaba era presentárselo. Para cuando el alba despuntó sobre las colinas, ya había preparado una cafetera llena. El ritual me tranquilizó, cucharadas medidas, el zumbido de la máquina, el agudo aroma llenando la silenciosa cocina. Puse 4 tazas en la mesa del comedor, una para cada uno de nosotros, y coloqué las carpetas a su lado como tarjetas de sitio en un banquete que nadie había deseado. Richard fue el primero en aparecer, atraído por el olor. Sus ojos pasaron de las tazas a mi cara, y luego a la pulcra pila de papeles. Sabía que no era un desayuno ordinario. Sin esperar a que hablara, le indiqué su asiento. Siéntate. Hay cosas de las que tenemos que hablar. Silvia entró momentos después, todavía inmaculada con su ropa de mañana, un leve rastro de perfume siguiéndola. Nathan entró tropezando el último, con el pelo revuelto, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Ocuparon sus lugares, perplejos pero recelosos. Deslicé una carpeta hacia cada uno de ellos. Dentro hay un registro completo de cada $1 que he contribuido a esta familia desde que me fui a Chicago. $42.000 en transferencias, 8.000 robados de la herencia que me dejó la abuela Ellen y documentos de préstamo fraudulentos firmados a mi nombre. Léanlos. Richard pasó una página, apretando la mandíbula. Esto es innecesario, dijo. Los negocios son complicados. Las familias se ayudan mutuamente. La ayuda no implica falsificación, respondí. Mi voz era firme, tranquila, el tono que usaba en las salas de juntas. Silvia alcanzó su taza, con los dedos temblando ligeramente. Karen, cariño, estás exagerando. Siempre te hemos apoyado a nuestra manera. Piensa en todo lo que hemos hecho. Tu educación, tus oportunidades. Mi educación fue pagada con becas y trabajos. Mis oportunidades, me las labré yo misma. Lo que ustedes han hecho es desviar mis recursos mientras me decían que no importaba. Nathan permanecía en silencio, mirando los papeles, con los labios entreabiertos pero sin que salieran palabras. Dejé que el peso de la evidencia presionara el silencio. Finalmente, eché mi silla hacia atrás y me levanté. Se acabó. No más transferencias. No más avales. No voy a financiar a esta familia mientras se me borra de ella. La habitación pareció contraerse. La mesa pulida de repente era demasiado pequeña para contenernos. Los ojos de Richard se entrecerraron. El rostro de Silvia palideció. Los dedos de Nathan se apretaron alrededor de la carpeta. Dejé las palabras allí, finales, preparándome ya para lo que vendría después. Nathan fue el primero en romper el silencio.
Su voz era áspera por la incredulidad. Karen, lo has entendido mal. Papá nunca quiso decir que no estabas incluida. Estas cosas son complicadas. Lo estás haciendo sonar peor de lo que es. Lo miré a los ojos a través de la mesa. ¿Acaso malinterpreté trabajar de noche en la biblioteca mientras a ti te daban un coche a los 16? ¿Acaso malinterpreté pagarme mis estudios en Northwestern mientras mamá y papá cubrían cada dólar de tu matrícula en la USC? ¿Acaso malinterpreté enviar $500 al mes de mi sueldo mientras tú vivías sin pagar alquiler en un apartamento que ellos te amueblaron? El color desapareció de su rostro. Abrió la boca y la volvió a cerrar, sin que ninguna palabra llegara lo suficientemente rápido como para mitigar la verdad. Me incliné hacia adelante. El lanzamiento de la aplicación del que presumías, el que fracasó en meses. ¿Sabes de dónde vino parte de la financiación? Frunció el ceño, la incertidumbre parpadeando. Papá dijo. $8.000, le interrumpí, de la herencia de la abuela Ellen. Dinero que me dejó para mi educación. Se destinó a tu proyecto sin mi conocimiento y sin una sola palabra de devolución. El papel en sus manos tembló mientras escaneaba las líneas de mi documentación. Por primera vez, parecía menos el hijo predilecto y más alguien que había sido mantenido en una ilusión cuidadosamente orquestada. Se volvió hacia nuestros padres, con la voz cada vez más alta. ¿Es esto cierto? ¿Cogieron su dinero para cubrir mi negocio? ¿Han estado usando sus transferencias todos estos años? Silvia empezó a responder, suavizando su tono para hacerlo razonable, pero la mirada cortante de Richard la silenció. La mirada solo confirmó lo que Nathan ya sospechaba. Sus hombros se hundieron, la confusión dando paso a algo más cercano a la vergüenza. Por primera vez, vi los hilos que lo habían mantenido en alto, y lo observé darse cuenta de que habían sido movidos por las mismas manos que me habían atado a mí. La habitación se sintió diferente entonces, como si el guión se les hubiera escapado de las manos, y Nathan se quedó mirando las páginas, sin saber si seguir leyendo o dejarlas a un lado de una vez por todas. Después de la confrontación, la casa pareció cerrarse sobre mí. Cada superficie pulida me devolvía una versión de mí misma que ya no reconocía. Regresé a la habitación de invitados y empecé a hacer la maleta. Los movimientos eran eficientes, practicados, como si me preparara para un viaje de negocios, aunque esta vez sabía que no volvería. En mi portátil, cancelé todas las autorizaciones conectadas a las cuentas familiares. Las transferencias automáticas se detuvieron con unos pocos clics, y envié notificaciones a mi banco de que no se procesaran futuros pagos. Luego vino el trabajo más difícil, congelar mis informes de crédito, bloqueando la identidad que mi padre había utilizado con tanta libertad. El departamento legal de mi empresa respondió en 1 hora a mi mensaje cifrado, confirmando que perseguirían los avales fraudulentos vinculados a mi nombre. Con cada paso, los lazos se aflojaban hasta que solo quedaron las sombras de ellos. Mi maleta estaba lista junto a la puerta antes del amanecer. Ya había cambiado mi vuelo a Boston, donde me esperaba un nuevo puesto de responsabilidad. Era más que un ascenso, era la oportunidad de empezar de nuevo en una ciudad donde nadie me conocía como la hija de Richard y Silvia, donde mi trabajo se mantendría sin comparación. Antes de irme, busqué en mi bolso el único objeto que había llevado en silencio todos estos años, la llave de latón de la casa Craftsman de Ellen. Ya no habría ninguna cerradura, pero siempre me había recordado la seguridad. Me detuve en una pequeña tienda cerca del aeropuerto y les pedí que grabaran una sola palabra en su superficie desgastada: límites. Cuando subí al avión, la llave descansaba en mi palma, cálida por mi agarre, una herencia final no de dinero, sino de significado. Mientras las ruedas se despegaban de la pista de Portland, comprendí que mi vida ya no era la garantía de las deudas de nadie más. Pasaron meses antes de que llegara el primer mensaje. El correo electrónico de Silvia destilaba sentimentalismo, entretejiendo recuerdos de la infancia con súplicas de comprensión. Me recordaba fiestas pasadas, comidas preparadas y sacrificios supuestamente hechos, aunque cada línea llevaba el inconfundible peso de la culpa. Lo leí 2 veces y luego respondí con 3 frases: acuse de recibo, aclaración de que estaba bien y un recordatorio de que la correspondencia futura debía limitarse a asuntos que requirieran documentación. Richard contactó poco después, aunque su tono fue estrictamente profesional. Me presentaba como una consultora de confianza en cartas a sus socios comerciales, como si adjuntar mi nombre pudiera salvar la credibilidad que había perdido.
Redirigí cada consulta a la línea general de mi empresa, asegurándome de que no recibiera nada más que la misma cortesía automatizada que se extendía a cualquier otro cliente. La distancia era firme, y la mantuve. La llamada de Nathan llegó más tarde. Vacilante al principio, no vistió sus palabras con excusas. En cambio, admitió lo que yo había sospechado durante mucho tiempo, que se había apoyado en su respaldo sin preguntar de dónde venía, que había aceptado las ventajas como algo natural. Pensé que los necesitaba, dijo en voz baja, pero creo que simplemente no sabía cómo mantenerme en pie sin el andamiaje. Su voz no contenía ninguna exigencia, solo reconocimiento. Por primera vez, creí que podría aprender a llevar su propio peso. En Boston, construí algo que Ellen habría reconocido. Establecí una beca en su nombre dedicada a enseñar a mujeres jóvenes de Oregón las mismas lecciones que ella una vez expuso sobre la mesa de su cocina. Las solicitudes llenaron mi bandeja de entrada, estudiantes ansiosas por entender sobre presupuestos, crédito, independencia. Cada historia me recordaba que su legado nunca había sido el dinero, sino el conocimiento que dio gratuitamente. El pasado todavía me oprimía a veces, pero ya no dictaba mi balance. Estaba invirtiendo en futuros que veían valor donde una vez se me había negado el mío, y preparándome para el día en que finalmente colgaría la llave de Ellen en mi propia pared. Mi apartamento en Boston daba al río Charles, cuyas aguas se tornaban doradas bajo el sol de la tarde. En la pared, sobre mi escritorio, colgaba un marco sencillo, y dentro de él, la llave de latón que Ellen una vez puso en mi palma. El grabado brillaba débilmente a la luz, límites. Se había convertido en más que una reliquia, era una brújula, un recordatorio de que las cerraduras que yo elegía importaban más que las puertas que se me cerraban. Cuando Michael y yo nos casamos, la ceremonia fue pequeña, celebrada en un salón con ventanas que daban al puerto. Nos acompañaron amigos, colegas que no me conocían como la hija de alguien, sino como alguien cuyo trabajo importaba. Nathan vino solo, con un traje que le quedaba mal y una expresión contenida. Ofreció una felicitación discreta y ninguna defensa de las personas que se mantuvieron alejadas. Ese silencio fue su propia forma de ajuste de cuentas. La ausencia de Richard y Sylvia no vació el día. Al contrario, confirmó lo que había llegado a entender. La familia no se define por lazos de sangre o mesas compartidas, sino por aquellos que invierten en tu valor sin exigir un reembolso. Mi abuela había conocido esa verdad mucho antes que yo. La plantó en mí, y yo la traje aquí, a esta ciudad, a esta vida que construí sin su andamiaje. Por las noches, a veces me siento bajo el marco y dejo que mis ojos descansen en la llave. Ya no abre la casa Craftsman de Ellen, pero desbloquea algo mucho más grande. Habla de libertad ganada, de dignidad reclamada, de amor elegido en lugar de debido. Y mientras miro el río, sé que el futuro que me espera más allá de mi puerta es uno que abriré en mis propios términos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.